Estimados estudiantes, es un placer nuevamente volverlos a saludar y el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema fracciones decimales y números decimales y vamos a conocer cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cómo se conforman. Vamos a empezar conociendo qué son las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10, es decir, que vamos a encontrar entonces en donde los denominadores son exactamente 10, 100, 1000, 10,000 y así sucesivamente. Las fracciones se leen de acuerdo con el denominador. Entonces, el denominador va a determinar la posición del número decimal. Por eso que estas fracciones se llaman fracciones decimales, porque recordemos que nuestro sistema de numeración es el sistema decimal, se cuenta de 10 en 10. Entonces, si yo quiero representar la fracción un décimo, entonces lo voy a escribir indicando que hay 0 enteros y luego este 1 lo debo de colocar en la primera posición decimal después del punto decimal. Más adelante vamos a ver cómo se separan tanto los enteros como los decimales. Así tenemos entonces que toda fracción decimal se puede expresar como un número decimal en el que hay tantas cifras decimales como ceros en el denominador tenga la fracción. Entonces, eso nos va a ayudar a poder escribir y leer también cantidades que se relacionen con fracciones decimales. Vamos ahora a identificar algunas fracciones decimales. Veamos en este cuadro comparativo que elaboramos para acá. Tenemos 3 columnas. Primero, lo que es la fracción, luego cómo esa fracción se convierte en decimal y luego cómo se lee ya, digamos, en sistema escrito. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la primera fracción como ejemplo un décimo. Ese un décimo nosotros lo podemos escribir considerando que la primera posición después del punto decimal es el décimo. Entonces, un décimo va a ir acá, 0.1 y pues lógicamente lo leemos así, lo escribimos también con sistema escrito un décimo. Hay algunos que prefieren utilizar en lugar del punto decimal una coma, lo que algunos llaman coma decimal. En algunas cantidades, en algunos aparatos electrónicos, en algunos temas relacionados con los decimales, pues no vamos a encontrar precisamente el punto, sino una coma. Pero es el mismo que indica la separación entre lo que es la parte entera y la parte decimal. Y así tenemos nosotros después un décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos, 100 milésimo y un millonésimo. Estos realmente son infinitos, entonces son todas las posiciones que se pueden determinar dentro de lo que son los decimales. Entonces, de esa manera trasladamos de fracción a decimal y así también podríamos escribir de decimal a fracción. O sea que si yo quiero escribir acá, tomemos este tercer ejemplo, acá nos dice un milésimo, entonces escribo 1 en la fracción, luego veo cuántas posiciones tiene esta cantidad decimal, tiene 3 posiciones, significa que debo de agregarle 3 ceros a la par del 1 y eso entonces ya me queda como un milésimo. Bueno, veamos ahora lo que son las fracciones y números decimales. Una fracción decimal, ya lo dijimos, es aquella que tiene como denominador una potencia de 10 y representado gráficamente este un décimo, entonces significa que estamos tomando una parte de 10 en las cuales se ha dividido una unidad y el número decimal es una fracción decimal expresada en forma horizontal. Entonces, como les decía anteriormente, por ejemplo, acá tenemos 0,1 que nos identifica que esta coma pues separa a la parte entera de la parte decimal y que en ambos casos también se lee un décimo. Ahora veamos en cuanto a la lectura y escritura de fracciones decimales. ¿Cómo debemos de hacer este procedimiento? Digamos, si yo tengo una fracción decimal, por ejemplo, tengo acá 567 centésimos, entonces yo veo que este 1 tiene 2 ceros. Significa que yo voy a ocupar 2 posiciones en los decimales porque hay 2 ceros en el denominador. Pero como la cantidad que tengo ocupa 3 posiciones, entonces
esta primer posición de la izquierda va a pasar a ser entero. Y entonces se diría 5,67 o 5.67. Es decir, 5 enteros, 67 centésimos sería en este caso, porque es la segunda posición decimal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este 5 se traslada como entero? Porque tomemos en cuenta que 567 comparado con el centésimo significa que hay 5 centenas. Entonces, este ya se traslada como entero y el 67 sí ya es solamente decimal. Lo mismo sucede con este otro ejemplo, 48 milésimos. Acá vemos que hay 3 ceros, entonces vamos a utilizar 3 posiciones. El 48 apenas tiene 2 posiciones, significa que debo de agregar un 0 a la izquierda para ocupar la otra posición, de tal forma que sí pueda leer y escribir como 48 milésimos. Acá tengo otros 3 ejemplos, de lo cual ya hablamos anteriormente, cómo trasladar de fracción a número decimal. Veamos en cuanto a los números decimales. Estos se forman de una parte entera y otra decimal. La parte entera se separa de la parte decimal mediante un punto. Lo dijimos anteriormente que hay dos criterios. Puede ser mediante un punto o mediante una coma. Aquí vemos entonces, a la izquierda del punto decimal están todas, sí, todas las cantidades enteras. Acá tenemos a la derecha del punto decimal lo que son todos los decimales, empezando por décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo y así sucesivamente. Cuando se comparan números decimales, entonces se comienza por observar la parte entera y se decide cuál es mayor. Pero si la parte entera es igual, entonces se comienza a comparar la parte decimal, cifra por cifra, de izquierda a derecha, hasta hallar las que sean distintas y esa sí el criterio que se toma para poder indicar cuál es mayor, cuál es menor al comparar los decimales. Veamos ahora en este otro ejemplo, en donde acá sí utiliza una coma, y aquí vemos la separación entre lo que son unidades, decenas, centenas, de lo que son décimos, centésimos y milésimos. A la parte izquierda está la parte entera y a la parte derecha está la parte decimal. Eso es correspondiente entonces a lo que es el número decimal. Y vamos a ver también un poquito acerca de lo que es la lectura y escritura de números decimales, tomando el mismo criterio anterior, en donde vemos que los decimales pues se separan de los enteros a través del punto o de la coma decimal. Y así los números decimales se pueden expresar de muchas maneras. Una forma usual es de escribir 0.00025, que en este caso sería 25 100 milésimos. ¿Por qué? Porque está en la quinta posición y en la quinta posición son los 100 milésimos. Muy bien, entonces de esa manera compartimos con ustedes. Y será